Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Que estén todos muy bien. Que la presencia del Señor esté en cada uno de ustedes. Que el anhelo de poder buscar la presencia de Dios siempre esté en nuestra vida. Quiero saludar a todos mis hermanos en el nombre del Señor, a la Iglesia Apostólica Pentecostal de San Javier. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos con gran anhelo de poder entregar una palabra del Señor para todos mis hermanos. Así que vamos a compartir algo que a mí me ha dado a pensar muchas cosas, y hoy vamos a hablar sobre un mensaje que es muy latente en nuestras vidas. Quiero que usted busque, mi hermano, en el nombre del Señor, en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 18 en adelante. Más que nada, decirle, hermano, en el nombre del Señor, de que este es un tema que a nosotros nos debe llamar profundamente la atención. ¿Cómo es que nosotros nos estamos preparando? ¿Cómo es que nosotros estamos siendo vistos por los demás como cristianos? Y así que vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: el mundo os aborrecerá, lleva por subtítulo, y vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mis palabras, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán a causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni le hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, al Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Bondadoso Dios, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, porque usted nos habla cada día, nos bendice. Y también, Señor, te damos gracias porque usted nos recuerda de su palabra. Señor, le rogamos que usted abra nuestro entendimiento. Rogamos, Señor, que usted bendiga nuestra vida. Y también, Padre Celestial, que usted en este momento, Señor, selle su palabra en nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimado hermano, mire, más que nada, esta palabra es para que nosotros podamos ver cómo nosotros cómo nosotros actuamos ante el mundo, ante la gente. Cuando nosotros
pertenecemos a un sistema o cuando pertenecemos a un conjunto ya en el cual quizás vivimos en eh, un entorno que puede ser de diferentes ámbitos o puede ser quizás a lo mejor un entorno que a lo mejor tenga ciertas particularidades eh, o tópicos, como se podría decir, en el cual nosotros podemos dar señales de que estamos haciendo o no estamos haciendo la voluntad de Dios. La palabra del Señor dice que el mundo aborrece lo que es de Dios. Y creo que una de las particularidades más notorias dentro de la vida de un cristiano es cuando nosotros damos un testimonio y el mundo comienza no a amarnos, sino que al contrario, comienza a aborrecernos. Cuando nosotros comenzamos a hablar la verdad, cuando nosotros comenzamos a hablar la verdad de Dios, es entonces que al mundo no le va a agradar. Es indudable que a Jesucristo nosotros a través de la palabra del Señor nos hemos dado cuenta que a Él lo persiguieron, a Él le buscaron para matarle, lo persiguieron de tal forma que lo encerraban con preguntas, lo encerraban para acorralarlo sobre lo que enseñaba. Y vemos que en todo momento Jesús recibió persecución. Nosotros como hijos de Dios, como miembros de una comunidad cristiana, es latente de que si nosotros nos encontramos haciendo la voluntad de Dios, a nosotros también nos van a aborrecer. Hay un dicho que dice que la mejor forma de ver que si estamos haciendo la voluntad de Dios es viendo cómo nos ve el mundo. Quizás es bonito que digan, oh, qué hermano, que el hermano que entregado al Señor, o que nos digan, oh, qué bonito, mira, el hermano va a la iglesia, pero, ¿sabes? Así por fuera pueden decir muchas cosas, pero dentro de sus corazones, el mundo no está de acuerdo con nosotros. El mundo no está de acuerdo con los hijos de Dios, porque no estuvieron de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Y cuando nosotros comenzamos a enseñar la palabra del Señor y cuando nosotros comenzamos a enseñar lo que Dios quiere, el mundo no se va a poner de acuerdo con nosotros. Porque cuando el mundo quiere decir que ellos quieren libertad para poder hacer lo malo, nosotros vamos a tener que decir que no hay que hacer lo malo. Entonces, al mundo no le va a gustar. Al mundo no le va a gustar que hacer lo que nosotros decimos que se debe hacer, sino que el mundo quiere libertad. A Jesucristo, como decía, a Él lo persiguieron. Y mientras estemos nosotros en este mundo, los seguidores de Cristo serán odiados, perseguidos, rechazados, todo por causa de Jesús. El mundo
es un gran adversario de Cristo y del pueblo de Dios. Y a través de la historia nosotros hemos podido comprobar que es así, que el verdadero creyente debe entender que el mundo, incluso la falsa iglesia o las falsas organizaciones religiosas, ¿ya? Siempre se opondrán a lo que Dios establece como norma. Por eso el mundo seguirá siendo un enemigo o un perseguidor de los fieles. Siempre el mundo va a ser un perseguidor de los creyentes, ¿ya? En el cual los creyentes van a sufrir a manos del mundo, porque nuestro fundamento es puesto en las enseñanzas de Jesús, no es lo que piensa el mundo. Mire, hoy en día nosotros podemos ver que la sociedad está pidiendo libertad, libertad de expresión, como dicen, libertad de poder expresar que dos personas del mismo sexo se puedan enamorar, y no quiero caer en discriminación, pero eso no es bíblico, no es, o sea, no es de acuerdo a los preceptos de Dios. Y nosotros como cristianos debemos decirlo, decir que eso no es natural, no es lo que Dios estableció, no es lo que Dios tiene como plan para nosotros como sociedad. Y el mundo se va a enojar con nosotros. Por eso nosotros los cristianos, los creyentes, debemos ser enfáticos, y también los cristianos debemos ser, ¿cómo podría decirlo? Ser consecuentes, consecuentes con lo que hacemos, con lo que decimos, consecuente con nuestra forma de vivir. Nosotros debemos ser la, la cara visible de lo que Dios, de lo que, escuche bien, nosotros debemos ser la cara visible de lo que Dios desea para la sociedad. Jesús les dice aquí a sus discípulos que el mundo los va a aborrecer, que no los van a querer. Por predicar la palabra del Señor, a nadie los van a querer. Por predicar la palabra de Dios, a nadie le van a golpear la espalda y decirle sí, bien, bien. Quizás entre nosotros, claro, nosotros sabemos y a lo mejor vamos a darle ánimo a alguien que está predicando la palabra del Señor, pero el mundo se va a enojar. Las huestes enemigas, las huestes satánicas, se van a enojar, se van a indignar de que nosotros estamos hablando o estamos dando a conocer el propósito de Dios o lo que Dios está exigiendo. Así que, estimado hermano, los creyentes sufrimos de la mano del mundo. Los valores, las normas, las direcciones de los fieles está en un constante conflicto con los métodos injustos, ¿ya?, que tiene el mundo. Nosotros estamos en un conflicto que se contrapone con lo que el mundo quiere. Hoy en día la sociedad quiere hacer muchas cosas, pero nosotros debemos decir no, esto no es así. Y mire, fíjese lo que dice el versículo número 20. Acordaos de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mis palabras, también guardarán la vuestra. ¿Se dan cuenta? Si a Jesús mismo le persiguieron, si a Jesús mismo le injuriaron, si a Jesús mismo lo vituperiaron, a nosotros también nos van a hacer lo mismo, porque nosotros somos siervos de Dios.
somos siervos de Jesús. Y dice que el siervo no es mayor que su Señor. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros no vamos a tener mayor regalía, se podría decir de alguna forma, o nosotros no vamos a tener eh, a lo mejor mayor amistad con el mundo, sino que al contrario, si a Cristo como Señor de nuestra vida le hicieron esto, imagínense qué es lo que el mundo desea hacernos a nosotros como hijos de Dios. El que aborrezcan a los suyos es algo fundamental en la vida de un cristiano. Tiene que tenerlo claro en primer lugar. Tenerlo claro para poder avanzar. Porque se imagina si nosotros nos damos cuenta que el mundo nos aborrece por hablar la verdad, por proponer las cosas que Dios quiere. eh, ¿Se imagina usted que el mundo no desea esto? Entonces a nosotros nos van a perseguir, a nosotros nos van a odiar. Dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ellos no han conocido a Dios. Nosotros sí le hemos conocido, pero ellos no le han conocido. Ellos no conocen el propósito de Dios en sus vidas, no conocen el plan de salvación, no conocen nada de Dios, porque están sumidos en sus pecados, porque están sumidos en sus propias concupiscencias. Si yo no hubiera venido, dice Jesús, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, porque ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el cual dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nosotros, como hijos del Señor, como seguidores de Jesús, nosotros debemos dar un buen testimonio. Aunque nos expulsen, aunque nos hagan lo que nos hagan, aunque nos odien, aunque nos digan no prediquen más. Jesús no elude la persecución. La persecución que viene de los paganos, sino a la opción y la hostilidad de las autoridades, congregaciones religiosas. ¿Ya? Él nos dice que nosotros no pertenecemos al mundo, y todos los creyentes no pertenecen al mundo. Todos los que profesan el cristianismo no están separados y no proceden a realizar lo que el mundo hace, las cosas corruptas, las cosas que están en la sociedad que empañan la gloria de Dios, las cosas que Jesús ha revelado a través de la palabra como apostasía. Nosotros nos damos cuenta de que
el Señor a nosotros nos advierte y nos dice que por hablar la verdad nos van a odiar. Pero hermanos míos, mire qué bonito lo que dice el Señor en el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él es el que va a dar testimonio. El Espíritu Santo va a dar testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando dé testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, también dará testimonio que nosotros somos sus seguidores. Pero ¿cuándo dará testimonio de que nosotros somos sus seguidores? Cuando nosotros realmente hayamos hecho la voluntad del Señor. Por supuesto, los creyentes son los verdaderos seguidores de Jesucristo. Que debemos pensar qué es lo que estamos haciendo nosotros, qué es lo que nosotros hacemos en relación al Señor. Nosotros estamos entregando, estimado hermano, escuche bien esto, nosotros estamos entregando un servicio a Dios. Y el servicio nuestro es proclamar el Evangelio. El servicio que le estamos entregando al Señor es dar a conocer lo que Cristo hizo en aquí cuando vino al mundo. Dar a conocer la obra de Dios sobre los hombres. Nosotros no debemos claudicar, aunque nos odien, aunque nos digan cualquier cosa, aunque nos prohíban predicar, aunque nos prohíban hacer esto, aunque nos digan esto, otro, esto, lo de acá, lo de allá. Nosotros debemos ser fieles al Señor. Y nosotros debemos estar conscientes de que el mundo a nosotros nos va a aborrecer. Pero ¿sabe? A mí me queda el consuelo de que cuando venga ese Consolador, que es el Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí. Y nosotros podremos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo llegue a nosotros, nosotros podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso, estimado hermano, yo le doy ánimo. Le insto en el nombre del Señor, sigamos adelante. Aunque nos aborrezcan, aunque nos digan una u otra cosa. Hoy en día los hijos de Dios, los cristianos, estamos quizás en tela de juicio, como se dice. Pero porque han habido hombres que no han sido fieles al Señor y han apostatado de la fe. E incluso han avergonzado al Señor. Somos nosotros los que debemos colocar en alto el nombre de Jesús. Pero todo esto tiene un precio. Y el precio es que el mundo nos va a aborrecer. El galardón es que el Señor nos va a amar y nos va a cuidar y nos va a bendecir. Y eso es lo que a nosotros nos debe motivar. No lo que diga el mundo, no lo que diga la gente, ni lo que diga la humanidad en este caso, sino que lo que diga Dios. Si Dios dice que esto no se debe hacer, nosotros debemos hacer caso a Dios. ¿Es difícil? Es difícil. Lo sé. Pero no es imposible. Si Jesucristo oró por nosotros, si Jesucristo nos dice que Él nos va a estar apoyando, que Él va a estar con nosotros, que incluso dice que Él enviará un Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él estará con nosotros.
Nosotros debemos creerle y debemos cobrar ánimo. Así que mis hermanos, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, yo le doy las gracias a mi Dios de que nosotros, como hijos de Dios, la iglesia aquí en San Javier, nos hemos preocupado en poder agradar a Dios. Aun cuando esto nos traiga consecuencias, aunque nos traiga consecuencias negativas en cuanto a la amistad con el mundo. Tenemos que tener claro que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y nosotros ya hemos sido reconciliados con Dios. Así que no nos conviene enemistarnos con nuestro Señor. Les dejo esta palabra, mi hermano, en el nombre de Jesús. Juan capítulo 15, versículo 18 al 27. Así que en el nombre de Jesucristo, yo quiero decirle que Dios le bendiga, que el Señor nos vaya ayudando y nos vaya fortaleciendo, porque se vienen días difíciles, se vienen días en el cual la gente va a apostatar de la fe, la gente incluso nos va a odiar. Así que en el nombre del Señor Jesús vamos a dar gracias al Señor. Dios, eterno Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo y te pedimos, Señor, que esta palabra quede en nosotros. Señor del cielo, en el nombre de Jesús, yo le ruego, Padre Celestial, que usted sea bendiciendo nuestras vidas, que usted, Señor, sea glorificándose en nosotros. Amén.